Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Amalinali Ortiz Reyes y yo les voy a hablar acerca de la pancreatitis crónica. Para ello nosotros tenemos diferentes temas a revisar que van a ser principalmente la definición, clasificación, epidemiología, etiología, patogenia y anatomía patológica, la presentación y complicaciones, diagnóstico, diagnósticos diferenciales, tratamiento y pronóstico. En cuanto a la definición, vamos a tener que es un proceso inflamatorio irreversible. Aquí tenemos que aclarar que la pancreatitis aguda sería un proceso reversible en la mayoría de sus veces y esto va a ser como consecuencia de la exposición de ciertos factores de riesgo donde va a causar alteraciones estructurales y por ende alteraciones en la funcionalidad. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que tiene una incidencia de 5 a 12 personas por 100.000 con una prevalencia de 50 en 100.000 personas por año. En las mujeres se va a ver principalmente una pancreatitis idiopática y en cuanto a los hombres se va a ver una pancreatitis secundaria al alcoholismo o al tabaquismo. Vamos a ver que en los países occidentales la que mayor prevalencia va a tener es la de origen alcohólico, sin descartar que pues se necesitan como otros factores para que esto se pueda exponer o presentar en su dado caso. También hay otra que se llama pancreatitis tropical, que esa es la que se va a ubicar principalmente en zonas como de India o África, aunque actualmente ya no es tan endémico de esos lugares. Por lo tanto, sí se debe de mencionar, pero ya no es como tan importante en cuestión de ese aspecto. En cuanto a su etiología, vamos a tener que es multifactorial básicamente y se necesitan muchas veces de varios componentes para que esto se pueda llegar a expresar. Por lo tanto, aquí les puse como el páncreas, porque si ustedes tienen un proceso de pancreatitis aguda, no necesariamente va a evolucionar a una pancreatitis crónica. Afortunadamente solamente se desarrolla en bajo porcentaje. Sin embargo, si se tienen algunas otras asociaciones, tanto genéticas o que se consuma alcohol, tabaco o por ejemplo que se consuman ciertos fármacos como son la hidroclorotiazida, también el ácido valproico, anticonceptivos orales, las estatinas o incluso inhibidores de la angiotensina pueden aumentar el riesgo de que pues progrese a una pancreatitis crónica. También vamos a tener algunos otros factores como son tumores, algunas enfermedades autoinmunes, la presencia de cálculos o incluso la diabetes. También, por ejemplo, vamos a ver que la hiperlipidemia asociada con una ingesta de estrógenos puede predisponer a una pancreatitis crónica y también un hiperparatiroidismo, porque este va a hacer que haya una mayor secreción del páncreas del calcio y entonces puede ocasionar que la formación de cálculos en él. En cuanto a la clasificación, vamos a encontrar dos. Esta es la primera que yo les voy a mostrar, que básicamente va a ser de acuerdo a las características histopatológicas y la etiología según Singer y Chiari, donde vamos a tener 5 tipos de pancreatitis de acuerdo a su etiología. Por ejemplo, la pancreatitis crónica calcificada, como factor de riesgo o etiología, vamos a encontrar el alcohol, si es hereditaria, también la tropical, también por causas de hiperlipidemia, hipercalcemia inducida por fármacos o idiopática. En la obstructiva crónica vamos a tener ciertos tumores pancreáticos, la estenosis ductal inducida por cálculos. En la pancreatitis inflamatoria crónica es de origen desconocido y en la pancreatitis autoinmunitaria crónica va a ser, como su nombre le indica, relacionada con trastornos autoinmunitarios o bien relacionada, por ejemplo, con el síndrome de Sjögren o alguna cirrosis biliar primaria. Y en cuanto a la fibrosis pancreática asintomática, vamos a tener que se va a relacionar principalmente con un alcoholismo crónico y también puede llegar a ser endémico de sujetos asintomáticos que habitan en climas tropicales, como ya se los había mencionado anteriormente. Hay otra clasificación que es la clasificación de Edgar-O, donde vamos a tener aquí una clasificación de acuerdo a los factores de riesgo y las causas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener como factores tóxicos metabólicos inicialmente el alcohol, posteriormente el tabaquismo, la hipertrigliceridemia, diabetes. En alguna literatura mencionaba que también la insuficiencia renal crónica, cirugías. Esto se debe a principalmente secundario a un evento isquémico grave o bien a una radiación. Esto es cuando el paciente ha presentado
radiaciones anteriormente por alguna razón. Y pues los fármacos que ya habíamos mencionado anteriormente. También se van a encontrar los autoinmunitarios. El autoinmunitario los podemos dividir en dos. El primero va a ser cuando va a ser multiorgánico y va a haber elevaciones de la inmunoglobulina G4. Y el número 2 es el que va a ser limitado al páncreas, donde no va a haber alteraciones en la inmunoglobulina G4. Por otro lado, tenemos el obstructivo, también la idiopática, que yo la dividí en temprana y tardía, la recurrente y la grave, que esta es una como de las más importantes, por eso se las puse en color amarillo, y el genético. El genético, pues lo podemos dividir en dos, si es autosómico dominante o autosómico recesivo. Le puse como un código de colores, en donde conforme vamos a ir pasando las diapositivas van a tener como un colorcito que los identifique para que no se vayan a perder. Entonces, aquí les puse un caso clínico súper rápido para que lo analicemos, donde vamos a tener un masculino de 50 años. Va a acudir al servicio de urgencias con inicio súbito de hematemesis. Como antecedentes personales, va a tener un consumo de vodka por 15 años. Y pues bueno, ya se le tomaron los estudios y todo, y pues sale que la lipasa sérica y la PFH estuvieron normales. Sin embargo, en un ataque mostró extensa calcificación del páncreas. Entonces, ¿ustedes cuál creen que sea? ¿Ya saben más o menos? Bueno, va a ser... ¿Qué hice? Va a ser una pancreatitis crónica secundaria al alcoholismo. ¿Sale? Esto ahorita lo voy a explicar más adelante, pero aquí lo único que quiero que ustedes aquí tomen en cuenta es que principalmente pues es masculino, tiene 50 años y tiene un consumo de alcohol de aproximadamente 15 años. Aquí chéquense bien que la lipasa sérica y los perfiles pues están normales. Solamente tenemos como la TAC, pero o sea, vean que la TAC es ya bastantes años y ya se pueden llegar a ver ciertas alteraciones, ¿vale? Entonces, inicialmente vamos a hablar acerca del alcoholismo. Si ustedes se dieron cuenta, pues yo les puse del color rosita en la parte del alcoholismo. El alcoholismo va a depender muchas veces de la dosis. Se debe de consumir al menos 150 gramos por día por al menos 5 años. Aproximadamente de un 10 a un 15% es el que va a evolucionar una pancreatitis crónica. Y las alteraciones se empiezan a notar cuando tú ya tienes un consumo intenso de 16 a 20 años. Vamos a ver que el alcohol, con sus metabolitos activos como son el acetaldehído, más una lesión oxidante, va a ocasionar una lesión local en el parénquima. Entonces, pues vamos a ver que hay episodios repetitivos o graves de lesión inducida por toxinas. Esto a su vez va a activar a las citocinas y esto a su vez va a activar a las células estrellas del páncreas, produciendo colágeno y por ende pues fibrosis, ¿no? Entonces vamos a tener que inicialmente va a interferir con el transporte intracelular y la descarga de ciertas enzimas digestivas. También va a causar autodigestión porque va a haber colonización de enzimas digestivas e hidrolasa lisosómica en las células acinares y entonces van a ocasionar lo que es la autodigestión. Y también el consumo crónico va a hacer que haya una producción secretoria disminuida, pero también va a disminuir el bicarbonato y va a aumentar las proteínas. Entonces eso va a hacer que haya, digamos, estas proteínas, los cuales se van a empezar a acumular calcio y va a ocasionar que haya una lesión en las células ductales y obstrucción del sistema secretor por afectación por tampones de calcio. Entonces, pues vamos a ver más adelante cómo es todo el proceso mediante el cual se forman los cálculos, pero a grandes rasgos esto es como el mecanismo. En cuanto al tabaquismo, vamos a ver que pues es un factor de riesgo acumulativo. Este se va a ver mayormente relacionado con un cáncer de páncreas si se consume concomitantemente con el alcohol, y también pues va a acelerar la progresión. Y pues se cree que pues juntos, como la dupla, va a aumentar lo que es el estrés oxidativo. En cuanto a la pancreatitis aguda, que es una, digamos,
de la progresión también aquí va a actuar el alcohol, vamos a tener una teoría de los múltiples golpes. Esta teoría de los múltiples golpes nos dice que varios episodios de pancreatitis aguda van a causar alteraciones inflamatorias hasta llegar a un proceso de inflamación crónica y con ende cicatrización. En esta parte de acá tenemos una hipótesis del episodio de pancreatitis aguda centinela, en donde vamos a primero tener lo que es una célula pancreática normal. Posteriormente pues vamos a tener una aparición de pancreatitis aguda temprana, pero en ocasiones puede llegar a haber factores estresores o un episodio grave en donde vamos a activar a las células estrelladas, y aquí hay de dos formas. Se puede ir a una forma recuperada o bien puede causar una fibrosis. Y aquí les puse el esquema del alcohol que también venía en el charts, donde nos dice que en un páncreas normal, cuando nosotros tenemos un factor estresor, o en este caso el consumo de alcohol, vamos a causar un estrés metabólico tóxico. Vamos a causar, por ende, un fenómeno centinela, en donde podemos llegar o no a tener una lesión celular y por ende vamos a tener una reacción inflamatoria. Esta se puede llegar a regular por medio de una acción antiinflamatoria que esta va a ser regularmente tardía, y posteriormente aquí vamos a tener de igual forma dos vías. Una forma en donde se cicatriza y otra forma en donde forma fibrosis. La de la fibrosis es donde nos va a causar mayor problema. ¿Por qué? Porque va a empezar a causar mayor tipo de estrés y por ende mayor lesión. Entonces, si aquí se acuerdan ustedes, vamos a ver que no todas las pancreatitis agudas van a irse hacia una pancreatitis crónica, que es la parte de acá. Aproximadamente el 10% de ellas puede llegar a evolucionar a una pancreatitis crónica, que es más o menos con lo que coincide con lo que es una pancreatitis alcohólica. Ahora bien, vamos a tener la genética. Las principales lesiones de genética que nosotros podemos llegar a encontrar van a ser lesiones por activación de la tripsina, las lesiones por la señalización alterada de calcio y estrés oxidante, también en las lesiones por plegamiento incorrecto de proteínas y estrés en el retículo endoplásmico. Entonces, vamos a tener que, aquí en específico, la pancreatitis hereditaria, en donde la principal como mutación afectada o involucrada va a ser la PRSS1, aunque también en conjunto se pueden encontrar mutaciones R122H y N291, pero la que principalmente marcaba el charts era la PRSS1. También podemos llegar a encontrar mutaciones en SPINK tipo 1, y pues bueno, las mutaciones en el PRS1 van a ser porque van a activar otras enzimas digestivas que pueden llegar a causar daño como a nivel pancreático. También vamos a tener aquí esta imagen en donde vamos a ver entonces que, por ejemplo, la célula cinar, pues aquí se va a encontrar las claudinas o la CLDN2, y las células del conducto, donde se va a encontrar principalmente el CFTR. Si se acuerdan, este también se veía involucrado en lo que es la fibrosis quística, pero no porque ya se encuentra aquí afectado porque pues digamos que regulaba como ese transporte de bicarbonato, sodio, va a causar enseguida una pancreatitis crónica. Sí se ha visto que tienen alguna relación, pero no precisamente una correlación directa. Por lo tanto, como ya les había mencionado, necesitamos más factores de riesgo que puedan llegar a estar en el paciente para desarrollar la pancreatitis crónica. Entonces el CFTR lo único que va a hacer en este caso va a ser la progresión de la enfermedad. Y aquí pues, si ustedes ya se acordaban, en el esquema anterior yo les había puesto que el CFTR era autosómico recesivo, mientras que el PRSS1 va a ser autosómico dominante. Entonces, si lo quieren ver como una mnemotecnia, podemos tener que, al ser dominante, entonces podemos tener una pancreatitis hereditaria, y el CFTR, al ser recesivo, pues solamente una progresión de la enfermedad, ¿no? También las claudinas, vamos a tener que esta en específico se va a ligar con el cromosoma X, por lo tanto, los varones van a tener mayor, digamos, factor de riesgo de evolucionar una pancreatitis crónica. Además de que esta en específico se relaciona con lo que es el alcohol o el factor de riesgo del alcohol, ¿no? Otra que vamos a tener es la autoinmune. Esta principalmente se va a presentar en hombres mayores de 50 años,
Puede presentar los síntomas de astenia, pérdida de peso, dolor abdominal o ictericia. Según la clasificación, podemos también llamarla como una pancreatitis inflamatoria crónica, en donde podemos llegar a tener una fibrosis difusa y pérdida de elementos acinares con inflamación de células mononucleares. Esta se va a ver relacionada entonces con el síndrome de Sjögren, artritis reumatoide o diabetes mellitus tipo 1. Y si ustedes se dan cuenta, son enfermedades autoinmunes, por eso es que se relacionan. Aquí vamos a encontrar dos tipos. La tipo 1, que va a ser por medio de una disfunción sistémica, en donde va a haber principalmente alteraciones extrahepáticas. Aquí se va a ver relacionada aproximadamente en un 60% con ella. Y podemos llegar a tener estenosis biliares, linfadenopatía iliar, también nefritis o fibrosis, ¿no? En algunos de los casos. Y aquí, si ustedes se acuerdan, yo les había mencionado que las diferencias van a ser porque aquí va a haber, si ustedes toman como una biopsia de estos órganos, vamos a encontrar un infiltrado rico en células plasmáticas de monoglobulina G4. Y pues como una pequeña nemotecnia, o bueno, no sé, pero pues el 4 se va a parecer como a la A, ¿no? Entonces, para que se acuerden, autoinmune y monoglobulina G4, ¿no? Y entonces, en los estudios de laboratorio vamos a tener elevación de las células plasmáticas. En cuanto a la tipo 2, esta solamente se va a limitar al páncreas. Entonces, pues por lo tanto no va a haber infiltrado inflamatorio. Entonces no vamos a tener alteraciones de la inmunoglobulina G4. Sin embargo, esta es la que se va a encontrar relacionada más o menos un 15 o un 30% a una enfermedad inflamatoria intestinal. Y también se ha visto que tiene como relación con el receptor de SFTR, ¿no? En cuanto a los otros tipos, vamos a encontrar, por ejemplo, el obstructivo. El obstructivo yo lo dividí básicamente en tres tipos. El primero va a ser por una compresión o una oclusión del sistema ductal, en donde vamos a encontrar desde un tumor, un cálculo, una cicatriz postraumática o bien un pseudoquiste, que es una complicación que más adelante vamos a ver. Esto lo que va a causar es una fibrosis difusa, por ende, una dilatación de los conductos pancreáticos, tanto principal como secundario, y ya pues posteriormente una atrofia sinal. Aquí algo muy importante que quiero recalcar es el páncreas dividido, porque es una anomalía más frecuente del páncreas presentes en niños. Y esta puede llegar a ser tanto por una alteración del conducto de Sertoli o en el conducto de Wischkorp. Entonces puede ser parcial o total. Aquí les puse como la imagen donde dice, no, pues aquí está el páncreas normal, pero aquí hay una ausencia del conducto de Sertoli. O aquí hay un páncreas normal con el conducto de Sertoli, y aquí hay un páncreas dividido, pero tenemos un pequeño conducto de Wilson. Y pues un páncreas dividido con ausencia del conducto de Wilson. Y pues aquí acuérdense de este. ¿Por qué? Porque es la anomalía más frecuente del páncreas. Y posteriormente también podemos encontrar lo que es el traumatismo, en donde va a ocasionar una lesión ductal y por ende una fuga. Al haber una fuga va a haber un líquido que se sale, entonces va a formar un pseudoquiste y por ende una cicatrización local. Y pues bueno, proseguimos con la idiopática, en donde vamos a ver que pues esta es cuando no sabemos por qué le dio la pancreatitis al paciente. En el Schwartz mencionaba acerca de que principalmente se presentaba en jóvenes. Sin embargo, en un artículo de los que revisé, mencionaba que podemos dividirla en dos tipos, de un inicio temprano y un inicio tardío. El temprano es cuando, por ejemplo, nos va a aparecer en un paciente como de 20 años más o menos, y aquí sí va a ser como más frecuente el dolor, pero no va a haber evidencia de daño o insuficiencia pancreática. Sin embargo, en un inicio tardío, pues vamos a tener un paciente mayor en donde a lo mejor el paciente pues ya no tiene dolor, aproximadamente el 50% de los casos ya no presentan dolor, pero vamos a tener alteraciones como las calcificaciones o incluso la insuficiencia endocrina o exócrina. Y también aquí vamos a encontrar ciertos receptores o proteínas afectadas, que son estas de acá. Vamos a encontrar también, hay otra que se llama la fibrosis asintomática, en donde pues como su nombre lo indica no vamos a sentir síntomas. Y aquí va a ser por una fibrosis, bueno, se va a caracterizar por una fibrosis perilobular difusa y pérdida de la masa de células acinares sin componente ductal principal. Y hay otra que está la de tropical o nutricional, que es la que yo les había mencionado que se encontraba en India y en África.
en donde pues vamos a encontrar un inicio temprano porque regularmente se encuentra en pacientes jóvenes. Se va a desarrollar una diabetes fibrocalculosa, o también se puede llamar una diabetes frágil o una diabetes tipo 3. Y esto es porque hay una disfunción exócrina del páncreas, y entonces esto va a ocasionar, endocrina, perdón, donde va a ocasionar que pues el glucagón ya no esté bien, y entonces cuando tú le das un tratamiento, pues va a ocasionar una baja de glucosa. Entonces por eso es difícil el tratamiento. Y no nada más aquí, en general en el tratamiento de la pancreatitis, porque pues básicamente también lo va a dar. Estos pacientes entonces van a presentar desnutrición, y pues regularmente pues también se pueden llegar a ver alteraciones genéticas o alteraciones con algunas proteínas. Aquí en esta radiografía pues era de una señora que estaba en España, y pues nada, o sea, se llegó al servicio de urgencias porque se empezó a sentir muy mal, y entonces pues aquí le tomaron la radiografía y pues salió aquí como su calcificación. En cuanto a su fisiopatogenia, vamos a ver que regularmente pues todos los tipos de pancreatitis vamos a tener tanto una pérdida y lesión de las células islotes, acinares o ductales, posteriormente una fibrosis y calcificación, y ya por ende pues una pérdida de la función pancreática. Por ende pues vamos a tener como ciertas alteraciones importantes, ¿no? Esto va a depender del mecanismo en cuanto a su etiología, los antecedentes, tanto personales, tanto genéticos, o bien una exposición ambiental. Y aquí les puse como un corte histológico acerca de cómo es que ya se encuentra el islote, cómo es que ya se encuentra la fibrosis y cómo es que ya se encuentran los ductos, ¿no? Entonces, vamos a tener que de una pancreatitis crónica temprana podemos llegar a tener cicatrización y regiones con fibrosis. Posteriormente vamos a ir a una grave en donde ya se va a quitar se va a sustituir el tejido acinar por fibrosis. Posteriormente, pues en la fibrosis vamos a tener primero los acinos individuales, o sea, todo lo que está cerquita de mí es lo que yo voy a como dañar. Pero posteriormente se va a ir hacia los lobulillos, y esto va a ser por la activación de las células estrellas del páncreas. Como ya les había mencionado, van a aumentar esa cascada de señalización de las citocinas y va a causar aumento de la colágena, y por ende va a causar fibrosis y cicatrización. Una vez que nosotros tenemos como nuestra red ya de fibrosis, hagan de cuenta que muchas veces estas van a pierden todas sus vesículas lipídicas. Es como cuando ustedes se van a hacer ejercicio y se van a poner mamados, ¿no? Entonces primero pues todas estas células van a perder sus vesículas lipídicas y posteriormente se van a convertir en miofibrillas. Así como cuando ustedes ya hacen como el cambio de cuando estábamos muy gorditos a ya mamados, ¿no? Algo así van a hacer. Y entonces van a empezar como, al ser fuertes, por así decirlo, van a hacer una matriz de los cálculos. Si se acuerdan, o bueno, no sé si se acuerdan, la formación de los cálculos renales, vamos a tener que primero teníamos una proteína, ¿no? Y posteriormente ahí se iban a empezar a formar los cálculos de calcio, o bueno, se empezaba a ir como los cristales. Es lo mismo que pasa acá. Entonces, por aquí hay una cosa muy importante que nosotros tenemos. Nosotros regularmente estamos como tipo en constante formación de cálculos, pero nosotros tenemos la litostatina, que tiene otro nombre, que pues nosotros la tenemos en altas cantidades y por ende no hay formación de cálculos. Pero cuando nosotros llegamos a esta etapa donde el páncreas ya no está funcionando correctamente, sobrepasa como esa capacidad, y entonces llega a lo que es un precipitado proteico, y pues ya empieza la formación de los cristales de carbonato de calcio. Esto como consecuencia lo que nos va a ocasionar es una deformación del conducto. Entonces vamos a tener, al tener una masa reducida en las células acinares, al tener un menor espacio que ocupar, pues entonces se van a dilatar algunas otras estructuras, pero pues no por eso va a ser mejor, ¿verdad? Y pues eso es de anatomía patológica. Ahora vamos a continuar con el dolor. El dolor, las principales causas de dolor que nosotros podemos llegar a encontrar o que el paciente va a referir, va a ser porque hay un aumento en la presión por un proceso isquémico o bien por una inflamación.
dolor se va a ir de un epigastrio y puede ser irradiado hacia la espalda, o bien puede ser, digamos, generalizado el abdomen, y se va a encontrar de síntomas vagales como son náusea, vómito, o incluso también se puede acompañar de anorexia. Esto es porque muchas veces cuando los pacientes consumen alimentos muy de gran volumen, pues les va a empezar a doler por la secreción pancreática que contienen. Y pues va a empeorar en la posición de cúbito supino, pero va a mejorar en cuanto a de cúbito prono, o también en una flexión, que es la posición álgica, ¿no? Entonces, vamos a ver que muchas veces va a haber una reorganización estructural, porque va a haber una cierta hiperestimulación, y pues va a empezar como a, digamos, modificarse todo el sistema, y entonces podemos llegar a encontrar al paciente con hiperalgesia o alodinia, ¿no? No podemos relacionar el dolor con la gravedad de la enfermedad. Muchas veces el paciente puede tener mucho dolor y no vamos a encontrar lesiones, pero a lo mejor el paciente ya no presenta dolor y entonces vamos a encontrar muchas alteraciones, ¿no? Entonces, el 15% de los pacientes no llegan a presentar pues cierto dolor. Y pues bueno, hay otra manifestación clínica importante, que es la esteatorrea. La esteatorrea se va a presentar cuando básicamente hay una afectación del 90% del páncreas exócrino, y pues nos va a ocasionar un déficit proteico, pérdida de peso y sarcopenia. Y esto es por una mala absorción que van a tener los pacientes. Entonces vamos a tener grasas, heces grasosas y malolientes, ¿no? Es como la cetorrea, ¿no? Bueno, no sé si se acuerdan del Orlistat, que ese es uno de los medicamentos que también podía llegar a causar, pues es aquí también, para que se acuerden. Y otro que es el páncreas, cuando tenemos una lesión en el páncreas endocrino, aproximadamente de un 10 a un 30% vamos a causar una diabetes mellitus tipo 3. Esta va a ser principalmente cuando ya tenemos una aparición de pancreatitis crónica en etapas avanzadas. Y pues aquí, como ya les había mencionado, en la tropical vamos a tener afectación, digamos, mayor riesgo de hipoglucemias. Entonces es de difícil control esta diabetes. En cuanto a las complicaciones de la pancreatitis crónica, bueno, aquí en el Schwartz venían estas de acá, pero, o sea, como que yo lo acomodé de diferente forma para que sea más fácil como su entendimiento. Entonces, vamos a, digamos, a afectar todo lo que es el páncreas, pero vamos a afectar como tal el parénquima, o sea, vamos a encontrar una insuficiencia pancreática, como ya les había mencionado, una endocrina y una exócrina. La endocrina, pues entonces vamos a desarrollar una diabetes mellitus, exócrina con esteatorrea, y también aquí les puse un huesito roto porque vamos a encontrar que al haber malnutrición, pues vamos a tener osteopenia, osteoporosis, sarcopenia, entre otras, ¿no? También una disrupción del conducto pancreático, porque muchas veces hay la formación de pseudoquistes. Aquí es importante porque el pseudoquiste es estéril, pero en muchas ocasiones puede llegar a causar infecciones y por ende una sepsis. También una ascitis pancreática o bien un derrame pleural, en donde la rotura de esta nos puede llegar a ocasionar una formación de una fístula. Y pues ya, también vamos a tener cáncer, presencia de cáncer. Pero se va a ver principalmente relacionado cuando tú tienes, además del consumo crónico de alcohol, pues tabaco, ¿no? Y también se puede llegar a relacionar con que el paciente ya tenga diabetes previamente. Vamos a tener también una complicación de obstrucción tanto biliar como duodenal, ya sea por inflamación, por los pseudoquistes o incluso por las calcificaciones. Y pues ya las vasculares, va a haber la formación de pseudoaneurismas o bien una trombosis de la vena esplénica o varices gástricas, y esto es por el aumento de la hipertensión portal. Perdón. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener como 3 pilares, ¿no? Que va a ser la historia clínica. Se las puse con mayúscula porque aquí es importante que nosotros podamos llegar a identificar qué tipo de paciente tenemos, ¿no? Los antecedentes pues son de hiperlipidemias, el consumo de alcohol, tabaco, o bien los antecedentes.
Aquí es importante preguntarle si el paciente ya había presentado alguno de estos episodios, si de niño a lo mejor lo presentó, o incluso si tiene familiares con ciertas alteraciones genéticas o así. Y esto es porque nosotros tenemos que buscar siempre un diagnóstico temprano, porque pues con base en ello nosotros podemos llegar incluso a frenar como la evolución de la enfermedad. También nosotros tenemos que tomar en cuenta los laboratorios. Los triacilgliceroles, según la pancreatitis aguda, pues nosotros los tenemos que encontrar arriba de 1000 miligramos sobre decilitro, pero sin embargo aquí también es un factor importante porque nosotros podemos llegar a descartar si es consecuencia de la pancreatitis aguda o no. Si nosotros lo llegamos a requerir, podemos llegarle a pedir pruebas genéticas, que fueron regularmente las que anteriormente ya les había mencionado, como donde se encuentran afectados. También el perfil de función hepática, porque nosotros aquí vamos a ver si a lo mejor tiene enfermedades concomitantes. Si nosotros sospechamos de una autoinmunitaria, le podemos pedir inmunoglobulina G4 o bien enzimas pancreáticas, aunque aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que muchas veces las enzimas pancreáticas se supone que en la pancreatitis aguda se elevan, ¿no? Aquí no. Aquí normalmente pues se van a encontrar como pues bien, normal. Sin embargo, cuando nosotros encontramos un paciente con pancreatitis aguda avanzada, en muchas ocasiones pueden llegar a estar incluso disminuidas. Y pues ya bueno, los métodos de imagen, ¿no? La radiografía simple de abdomen, pues sí se puede llegar a observar, pero muchas veces cuando ya son etapas un poquito más avanzadas. La ecografía abdominal va a tener de igual forma una sensibilidad del 60% y de igual forma es como etapas avanzadas. La TAC, esta es una de las principales, aunque nosotros tenemos que tomar en cuenta que en etapas tempranas no va a haber como un adecuado diagnóstico porque muchas veces las características que nosotros encontramos en una imagen van a ser muy similares a lo mejor a las de un anciano o alguna otra persona que no precisamente tenga una pancreatitis crónica. Entonces aquí encontré como una tablita en UpToDate acerca de cómo es que se va a encontrar los hallazgos del ATAC, normal, equívoco, cuando nosotros podemos llegar a sospechar que es una pancreatitis crónica de una leve a moderada y cuando ya es grave, ¿no? También nosotros podemos realizar una CEPRE, pero pues la CEPRE, como es un procedimiento invasivo, se busca que se dé como en estados más avanzados. También está la colangiopancreatomografía, que es la resonancia, sí, que es la resonancia magnética. Esta también puede llegar a ser utilizada, pero pues no es tan común que se utilice, y aquí es cuando se utiliza también la secretina para ver cómo la función. Y ya la ultrasonografía endoscópica, que es esta de acá. Esta va a ser pues una de las como más importantes, además de la TAC. La TAC va a presentar una sensibilidad de un 80 a un 90% y la UCED pues también va a ser alta, ¿no? Más o menos igual como de un 80%. Y esto es porque va, o sea, aquí es una maravilla, ¿no? Porque va a dar como un panorama completo de cómo se encuentra el parénquima y también va a poder como tomar muestras y ya con ello pues vamos a ver cómo está, en qué etapa se encuentra, ¿no? Hay criterios diagnósticos tanto de las anomalías parenquimatosas como de las ductales, ¿no? En cuanto a las parenquimatosas, pues vamos a tener focos hipericoicos, hebras hipericoicas, contorno lobular o quistes. Y las anomalías ductales, podemos encontrar una dilatación del conducto principal, irregularidad del conducto, márgenes hipericoicos, ramas laterales visibles o incluso las piedras. Aquí les puse muchas imágenes. En esta de acá, pues vamos a encontrar una radiografía con calcificaciones. Aquí está el páncreas y se encuentran las calcificaciones. Y también acá hay calcificaciones. Hay calcificaciones secundarias a una pancreatitis crónica. Esta fue, me parece que del caso clínico de alcoholismo que les puse hace rato. Estas de acá ya son de Schwartz, donde pues aquí vamos a ver en una tomografía también algunas complicaciones. En este caso vamos a encontrar una enfermedad por un pseudoquiste. Acá vamos a encontrar una citis pancreática. Acá vamos a encontrar un tumor secundario en un procedimiento quirúrgico. Muchas veces cuando al paciente lo sometemos a un procedimiento quirúrgico, lo que vamos a tener
como una de las complicaciones más graves es la aparición de cáncer o de tumor. Entonces, pues, tenemos que valorar mucho eso. También vamos a encontrar pseudoaneurismas y en este caso, pues, va a ser de la arteria gastroduodenal. En cuanto al diagnóstico diferencial, aquí principalmente encontré que eran enfermedades que causan obstrucción ductal pancreática, ya sean el adenocarcinoma ductal pancreático o bien una neoplasia mucinosa papilar intraductal y neoplasias quísticas. Y pues bueno, ya el tratamiento por fin. Vamos entonces a tener aquí como varios escalones. Yo lo dividí así porque primero vamos a tener un tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico, además de las medidas de sostén, pues esos de los hábitos y eso, vamos a tener en la dieta baja en grasa, aunque aquí vi que había como estudios en donde a lo mejor unos sí los recomendaban, otros no. Comidas pequeñas y pues bastante hidratación es una de las recomendaciones principales que se les da a estos pacientes, que se hidraten muy bien. También vamos a tener la abstinencia de alcohol y tabaco, porque muchas veces a lo mejor el paciente pues a lo mejor está con su tratamiento farmacológico, pero si no deja el alcohol y el tabaco, puede aumentar el riesgo de mortalidad en estos pacientes y además también va a causar mayor dolor en el paciente. Y una evaluación nutricional regularmente es cada 6 meses en un paciente controlado. Y ya. Después vamos a tener el escalón farmacológico. El escalón farmacológico, pues vamos a tener, en muchas ocasiones se les puede llegar a dar suplementos de triacilgliceroles de cadena media, y esto es porque vamos a aumentar las calorías en nuestros pacientes debido a todas las consecuencias que pueden llegar a tener. También vamos a tener los suplementos antioxidantes. Vi que en algunas literaturas sí los recomendaban, otras que no, pero básicamente se les daba vitamina C, E, selenio, y pues veían que mejoraba el dolor, incluso disminuían el estrés. También se les pueden llegar a dar enzimas pancreáticas. Esto es porque van a producir una inhibición de la secreción pancreática y con ello un alivio del dolor. El uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones va a mejorar su eficacia porque va a alcalinizar el pH del duodeno. Entonces por eso es que recomiendan mucho el uso de IBPs. Ya posteriormente vamos a encontrar los AINES, el típico paracetamol. Y también podemos dar fentanilo transdérmico, oxicodona, tramadol o incluso la morfina. Aunque muchas veces una de las complicaciones que también mencionaban es que estos pacientes al consumir opioides fuertes podían llegarse a ser como adictos, ¿no? Aquí básicamente nosotros tenemos que tratar tanto la causa conocida, el dolor y las complicaciones. Por lo tanto, tenemos que tomar mucho en cuenta el manejo de la diabetes, porque como es de difícil control, como ya les había mencionado, entonces sí se nos puede llegar a alterar. Y ya posteriormente, cuando ninguno de estos tratamientos funcionó, pues ya se valora si el paciente puede o no requerir un tratamiento invasivo. El tratamiento invasivo yo lo dividí en dos. Básicamente va a ser, por ejemplo, el neurolítico, que va a ser una neurólisis del plexo celíaco, que básicamente es dormir el nervio con alcohol, pero no es ya tan utilizado porque puede llegar a causar irritación y con ello mayor inflamación. Y además el tiempo que, pues el efecto que dura es muy poco. También podemos encontrar una endoscopía por medio de una endoprotesis, donde pues podemos aquí tratar desde una estenosis a una descompresión o incluso un drenaje. Vamos a ver que si ustedes usan constantemente una endoprótesis, podemos llegarle a causar al paciente mayor daño porque vamos a causar mayor inflamación. Y ya como tal el invasivo quirúrgico, podemos encontrar una esfinteroplastía y ya como tal procedimientos de resección. Los procedimientos de resección van a ser, podemos dividirlos en dos, que van a ser tanto el distal, proximal o total, ¿no? El distal podemos dividir en dos, el parcial y radical. El parcial es cuando nosotros solamente tenemos una pancreatectomía de un 40 a un 80%, y el radical cuando ya tenemos de un 95%. Y en la parte de acá, pues vamos a ver como el procedimiento de Whipple. No se los va a poner todo, solamente se los voy a explicar. Aquí vamos a ver, se los voy a dejar aquí, porque este procedimiento básicamente es quitar parte del antro
aunque a veces se puede llegar a mantener. Eso es como lo más recomendable. El colédoco, el páncreas y el duodeno, ¿no? Se quitan y después se reconectan. Entonces, estos pacientes en especial pues se deben de valorar mucho porque tienen una sobrevida aproximadamente de 5 años post cirugía y además también tienen mayor riesgo de adquirir tanto cáncer, y si no tienen una diabetes tipo 3, que es la diabetes de fragilidad, pues entonces esos también pacientes los pueden llegar como a presentar. Y de todas maneras se los dejo por si se quieren aventar todo el video. Y pues ya, en cuanto al pronóstico y evolución, pues vamos a ver que todo va a depender desde su etiología, el desarrollo de las complicaciones, la edad, su estado socioeconómico. La supervivencia sí va a ser menor comparado con las personas que no tienen enfermedad. Y aquí algo muy curioso que a lo mejor no se los había dicho, pero que ahorita se los voy a decir, va a ser que pueden llegar a tener un agotamiento pancreático. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces los pacientes, cuando ya es una pancreatitis crónica avanzada, por la insuficiencia tanto endocrina como exócrina, muchas veces ya no van a poder sentir pues tanto dolor, y así se llama, agotamiento pancreático. Y este es un diagrama que venía en el Schwartz, que es básicamente todo lo que les dije resumido en una tablita. Entonces básicamente, ya para finalizar, nosotros tenemos un paciente que nos llega con un dolor en el epigastrio, y entonces pues vamos a ver que el paciente se le irradia y a lo mejor tiene episodios continuos, y entonces como inicialmente tenemos que hacerle una historia clínica preguntándole si tiene algún antecedente de una pancreatitis hereditaria, si también ya había presentado los síntomas. Ya posteriormente recurrimos a hacer los laboratorios, que regularmente pues van a estar normales, y ya un estudio de imagen. Y ya después aquí nosotros pues vamos a decidir si es un tratamiento pues médico, que principalmente el farmacológico es como la primera línea, y ya posteriormente vemos si es que requiere o no el quirúrgico, ¿no? Y pues ya, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar material para que ustedes estudien. Les voy a dejar unas flashcards que son para que repasen ciertos temas. Ahí de hecho me parece que ustedes también pueden agregar algunas. Digamos, por si quieren también que digan, es que le faltó a Ingrid esto, pues lo pueden agregar ahí para que todos estudiemos. Va a aparecer como la frase, y ya posteriormente nosotros tenemos que decir como nuestra mente, creo que era esto, y ya después le cambias y así. También les voy a dejar el cuestionario para que lo puedan llegar a resolver. Ese va a ser en formato Word. Y les voy a dejar también unos casos clínicos para que pues como que remarquemos todo lo importante. Muchas gracias por tu atención, y cualquier duda pues aquí estamos.